Listo. Me siento como frente al Sanedrín, ¿no? No, estamos entre amigos, estamos entre Eminencia aquí. Somos tus amigos. La sapiencia, el conocimiento. No me refiero al conocimiento que fluye dentro de ustedes. ¿Sí? Pues miren que lo que está sucediendo hace que nuestras congregaciones o nuestra asistencia pues se vea y se manifieste, ¿verdad? Y yo creo que esto pues que ya que pase, hermano, porque se requiere y se necesita. Hace un mes, pasadito de un mes, tuvimos el deceso de un miembro en la iglesia, y son de esos miembros que necesitas tú estar todavía mimándolos, chiqueándolos, estar detrás de ellos, y causa esta contingencia pues hay una desconexión. Yo no sé si los pastores están sintiendo que muchos se están desconectando, y esto más que estar sirviendo para un bien, yo pienso que la iglesia ya no va a ser la misma. Al menos en mi iglesia la membresía no va a ser la misma, porque muchos se están enfriando. Se necesita el roce, se necesita el acercamiento. Y aunque no hemos suspendido, porque tenemos el internet, pues no hemos suspendido ningún servicio, pero me he dado a la tarea de andar visitando a las personas, y sobre todo a esas personas que no tienen todavía una solidez. Y desafortunadamente Luis no pudo mantener su espiritualidad, sus principios que uno les está hablando, y volvió al vino, volvió al vicio, y me hablan y me dicen, pues Luis está internado y ya su hígado ya no pudo. Entonces esto nos dice que estamos también descuidando mucho a nuestras ovejas, la verdad. Porque si teniendo el acceso, la libertad, a veces no se congregan, ahora con este buen argumento que tienen, pues es suficiente, ¿verdad? Y precisamente, hermanos pastores, quisiera compartirles acerca de Primera de Reyes, capítulo 13. Hay un pasaje que me ha gustado siempre, desde que lo conocí. Este pasaje me gustó. Y dice la palabra de Dios, Primera de Reyes 13, del 1 al 13, pero antes quiero que leamos el verso 26 y 29 del capítulo anterior, o el capítulo 12. Y el capítulo 12, verso 26 al 29, quiero que usted perciba y considere este asunto. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Aquí estamos viendo un atrevimiento de este rey, Jeroboam, y causa que él temía de que el pueblo se le fuere a salir, se fuera a ausentar. Dice que él pensó en poner 2 dioses, y de aquí vamos a partir. A Jeroboam se le ocurrió poner 2 dioses, y
nos dice que estos dioses se pusieron uno en Dan y otro en Betel. Y para que la gente ya no tuviera que ir hasta aquel lugar, a Jerusalén, a ofrecer sacrificio a Dios, dice que a él se le ocurrió ponerles dioses. Estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Ahora sí quiero que usted y yo vayamos al capítulo 13, del versículo 1 al 13. Y aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal del varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Vamos a estar viendo a través del tiempo esta pasaje, pero que quede bien claro, hermanos, siempre a través de la historia Dios ha buscado personas, hombres, para reprender a su pueblo. Qué bueno que no vinieron los demás. Se la perdieron. Siempre a través de la historia Dios ha puesto hombres para reprender a su pueblo. Que no adulen, que apunten el pecado. Usted y yo nos dimos cuenta de que este Jeroboam, su atrevimiento fue tal que mandó poner 2 dioses. Y desde ahí nos estamos dando cuenta del error, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Así es de que fíjese bien, ¿cómo es posible que ahí en el versículo 11, quiero que usted perciba, en el versículo 11 del capítulo 13, hay algo que usted y yo vamos a notar? Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. O sea, ¿qué queremos entender en esto? Que había un profeta en aquel lugar donde estaba Jeroboam, que se estaba dando cuenta del asunto, que se estaba dando cuenta de lo que Jeroboam había hecho. Sin embargo, el profeta era un profeta inoperante, viejo y vacío. Era un hombre que no estaba en sus funciones y que, a pesar de que era un profeta, no le importó y no le interesó el acontecimiento o el suceso de lo que había hecho Jeroboam. Era suficiente para darse cuenta lo que, para él levantarse e ir con el rey y decirle: oye, lo que tú estás haciendo es suplantar el nombre de Jehová. Estás ignorando a Dios, estás haciendo a un lado a Dios. Era suficiente para que él se pusiera a hablar y a dialogar con él. Pero ¿qué dice la palabra? Estaba inoperante. Lo vamos a ver. El versículo 1, fíjese bien lo que dice del capítulo 13. Y aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Ahora usted y yo nos damos cuenta el por qué tuvo que venir
otro profeta de Judá a Betel. ¿Por qué? Porque el profeta que estaba ahí no estaba funcionando, amado hermano. ¿Y cuántas de las veces nosotros podemos percibir, podemos contemplar que hay cosas en nuestro alrededor que no son de Dios, que no son en relación a Dios, y nosotros como ministros, como creyentes, como pastores, estamos pasando desapercibidos o como que no vemos las cosas? Por eso usted y yo nos damos cuenta que tuvo que venir un profeta desde Judá a Betel. ¿Por qué? Porque estaba inoperante aquel hombre. ¿De qué servía su jerarquía? ¿De qué servía su nombre? ¿De qué servía su ministerio? ¿De qué servía lo que él era si no estaba operándolo, ejerciéndolo, viviéndolo? De nada servía. Amados hermanos, la palabra de Dios dice que el pueblo sin visión perece. Sí, amén. Y ahorita parece que la visión se está perdiendo en muchos de los creyentes, en muchos de los ministros, porque vemos lo que no es del agrado de Dios y lo dejamos pasar. Fíjese bien, amado hermano, voy a hacer más breve. Tuvo que venir desde tan lejos para hablar la palabra, porque a él le daba igual hablar que no hablar. Yo pregunto, ¿a usted le da lo mismo hablar que no hablar cuando hay algo que usted tiene que hablar? ¿Le da lo mismo a usted como pastor? No. Yo pienso que cuando vemos un detalle, inmediatamente lo abordamos. Quiero pensar. Ahora fíjese bien lo que dice el versículo 3 del capítulo 13. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, está hablando del profeta que llegó de Judá, y dice este profeta: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Aquí está profetizando ese profeta. Y está volteando y está ante la autoridad, está ante el rey. Escuche bien, hermano, ¿qué diferencia hay de uno y del otro? Es mucha la diferencia, amado hermano. Y empieza a declarar este profeta y dice: ¿saben qué? ¿Sabes qué, Jeroboam? Eso que tú estás haciendo, eso que tú levantaste, se va a derramar, se va a convertir en ceniza. Eso no te va a funcionar, eso no sirve. Oiga, qué importante es señalar, qué importante es confrontar. A muchos de los que estamos en el ministerio nos cuesta trabajo confrontar a alguien. Yo no sé si a usted, pero hay ocasiones en que tú dices, ¿le diré o no le diré? ¿Le diré o no le diré? Hermana, hermano, cuando tú veas que las cosas no funcionan como deben de, usted tiene que intervenir, porque es su función, por eso está en aquel lugar. Y dice el versículo 4, fíjese bien: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extiende su mano desde el altar diciendo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. ¿Sabe qué? No le gustó y le incomodó la acusación de lo que estaba hablando el profeta. No encajó en su gusto, no encajó en su voluntad. Y cuando este varón empieza a profetizar, Jeroboam le dice: arréstenlo. Pero con ese mismo carácter que tuvo para apuntarle, con esa misma ira, con ese mismo coraje, la palabra de Dios dice que su mano se le secó. Imagínense qué golpe en su carácter, en su persona. ¿Qué
sentiríamos nosotros que en este momento algo de nuestras extremidades se paralizara? Un impacto, hermanos. Algo interrumpiría mi estancia en este lugar. Inmediatamente yo les diría quizás, hermanos, o oren por mí o déjenme ir a un hospital. El impacto que estaba presenciando Jeroboam fue tan impactante que vamos a ver el versículo 5. Y el altar se rompió, así lo había dicho el profeta, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: oiga, fíjese, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios ora a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¿Se dan cuenta de lo que sucede? El profeta no dijo: no, así te vas a quedar para que se te quite. El profeta tiene un carácter, la sociedad, o en ese entonces el profeta tenía un carácter, tenía una personalidad, tenía una autoridad. Y no era una autoridad humana, hermanos, ustedes saben. Era la misma voz de Dios en ese hombre. Y cuando este hombre, el rey Jeroboam, le dice a este profeta: oye, te pido que le pidas a tu Dios para que me deje mi mano como estaba. A tu Dios. Estaba muy ajeno este hombre. Estaba muy independiente, amados hermanos. Entonces, este profeta, lleno de misericordia, lleno del poder de Dios, dice que empieza a orar por él, y su mano, su brazo le fue restaurado. Así lo dice la palabra de Dios, y quedó como era antes. Qué alivio sintió aquel varón, ¿verdad? Qué descanso, qué reposo. El verso 8, fíjese bien. Pero el varón de Dios dijo al rey, el 7, y el rey le dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Fíjese cómo cambia la actitud, cómo cambia el panorama, cómo cambia el concepto de este rey. Ahora ya no está pensando de cómo estaba al inicio. Ahora quiere agradarle, quiere agradecerle, se siente favorecido, quiere halagarlo, y le dice: ¿sabes qué? Ven a mi casa y comerás, y yo te daré un presente. ¿Y quién va a desaprovechar una invitación del gobernador? ¿Y quién va a ir a desechar una invitación del presidente? Pues este varón lo hizo. Este varón lo hizo. Y el versículo 8 dice: pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Cuidado con lo que te ofrezcan, varón. Cuidado con lo que te ofrezcan. A veces las ofertas van a ser grandes, los ofrecimientos van a ser grandes, y eso va a hacer que tú te calles, y eso va a hacer que tú te salgas de la visión que Dios tiene para ti. Así es. Hay ofrecimientos que de parte del mundo, de parte de segundas, terceras personas que quieren halagarte, que quieren convencerte. Y muchas de las veces, si no hay visión, te van a convencer. Pero quiero que usted perciba este versículo.
el versículo 9. Porque así me ha sido ordenado por palabra de Jehová diciendo: no comas pan, no bebas agua, ni regreses por el camino que fueras. ¿Sabe qué? El profeta conocía la voluntad de Dios. El profeta estaba ocupado en conocer las indicaciones que Dios le estaba dando para ese momento. El profeta estaba en la línea del Señor. El profeta estaba convencido de que tenía que obedecer a Dios antes que a los hombres, y así lo dicen los discípulos. Entonces, el ofrecimiento que el rey le estaba dando a el profeta fue rechazado, porque tenía una convicción este profeta, porque su carácter, su personalidad se lo estaba evitando por el de arriba. Y mire el versículo 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido de Betel. Sigue la instrucción de Dios hacia el profeta: por donde veniste, no te vayas a regresar, vete por otro lado, por donde tú quieras, pero no te vayas a regresar por donde veniste. O sea, hermano, quiero que usted entienda las instrucciones que Dios le estaba o le había dado a este profeta. El profeta las tenía bien conscientes. ¿Sí me explico? La visión que Dios le había dado a este profeta se mantiene todavía al pie de la letra. Perdiendo la visión. Y yo decía, ¿cómo podremos aplicar eso a lo que hoy está aconteciendo, hermanos? ¿Acaso la iglesia, y estoy hablando de la iglesia como cuerpo, no de templitos, no, la iglesia estaremos perdiendo la visión? Si la iglesia primitiva estuviera en este capítulo que estamos viviendo, la iglesia primitiva, ¿cree usted que se solidarizaría con nosotros? Yo respeto opiniones de todos ustedes. Déjenme pensar en voz alta. Pero muchas de las ocasiones estamos permitiendo que nuestras ovejas se estén perdiendo porque no le estamos dando una atención. Ya basta. Ya pasó la cuarentena y seguimos calladitos y guardaditos. Una oveja se me murió porque no tuvo el cuidado de su pastor. No he cerrado, yo los domingos los tengo abiertos. Ahora, lo que siempre dicen es que tú no cierras por los diezmos. Ay, hermano, bendigo el nombre de Dios. No abro iglesia por diezmos ni ofrendas. Dios nos ha bendecido en grande manera y no tenemos necesidad de ofrendas ni de diezmos. Así es, gloria a Dios. Pero siento la necesidad del pueblo, siento el peso del pueblo que se está siendo impactado por la ausencia en la casa de Dios. Y a mí me duele. Estoy visitando a varios en las iglesias, pero no es suficiente, no hay como estar en el santuario alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Eso sí funciona,
porque estás dando la palabra. Pero date cuenta de los que se conectan. Date cuenta de los que se conectan. Ahorita, el pueblo de Dios, estamos viviendo una experiencia que el pueblo, nuestra grey, necesita sentir el abrazo de su pastor, Así es. sentir el saludo. Y sí, yo me sujeto y a lo que quiera la autoridad, pero que piensen en que más que sentirse favorecidos socialmente, estamos o están dañando a la sociedad. El incremento en los asuntos delictivos está creciendo. Quédate en casa, ya nomás oigo el quédate en casa, ya me apachurró todo el día cuando dice quédate en casa. Quédate en casa ya trae sus consecuencias. Entonces, mira, hermano, me quedé en el versículo ¿qué? El versículo 10 dice: entonces regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta ahí va bien nuestro profeta. Hasta ahí. Y versículo 11: moraba entonces en Betel un viejo profeta. Espero que no haga alusión a nadie. logre alguna identidad alguno de los que estamos aquí. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Fíjese bien, los hijos de aquel profeta se dieron cuenta de todo lo que habían visto referente a aquel profeta ante el rey. Mira, papá, que te hubieras dado cuenta que cuando aquel hombre empezó a hablar, el rey lo maldijo, el rey mandó apresarlo. ¿Y qué crees, padre? Su mano se le secó. Y aquel profeta estaba ahí escuchando y atendiendo, le llamaba la atención, se interesó. Y fíjense bien lo que dice el versículo 12: y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Papá, se fueron por allá. ¿Y qué hizo aquel profeta? Aquel viejo profeta. Verso 13: y él le dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo, yo soy. Entonces, verso 15, le dijo el viejo profeta, ven a mi casa. Ven a mi casa, te invito a mi casa. ¿Y cuál fue la respuesta del profeta? El 16: no puedo volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por palabra de Dios, dice, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, no bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueras. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta. Escuche, no estaba mintiendo porque sí era un profeta. Dios te bendiga, varón, gracias.
Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¡Qué mentiroso! ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Era una mentira. Dios no le había hablado, Dios no le había dicho, Dios no le había comunicado, Dios no le había revelado. Sin embargo, su atrevimiento fue: es que también Dios me ha hablado y me ha dicho que vengas conmigo. ¿De qué era un profeta? Si era un profeta, pero nunca Dios le había hablado. Entonces, ¿por qué atreverse a mencionar el nombre de Jehová? Para darle más credibilidad. Y oiga, hermano, entienda y analice el pasaje. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Verso 19. Entonces volvió con él. ¿Se da cuenta del suceso? Se está discerniendo lo que está presentándose en ese versículo que estamos leyendo. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y yo le pregunto: ¿y la visión que tenía, en dónde quedó? Perdiendo la visión. Por un plato de lentejas. Perdiendo la visión. Hermanos, que Dios nos ayude para que no perdamos, para que sintamos la necesidad, para que nada ni nadie nos mueva, que nada ni nadie nos convenza, que nada ni nadie quite el concepto y la función de lo que tú eres. Así es. Y ahí está un espíritu de engaño que se está manifestando. Aquel profeta inoperante está convenciendo, cosa que no había hablado Jehová. Cuidado con el descuido, varones. Cuidado con el engaño, amados, porque podemos ser víctimas. Y dice la palabra de Dios: 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. O sea, el profeta viejo. Ahora se le aparece la voz de Dios al profeta viejo, al inoperante, al inservible, podemos decir, al dormido, inactivo, al inactivo. Y fíjese lo que le dice el Señor: y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. No guardó el mandamiento. Hermano, iba bien en el trayecto, hermano, ya iba de salida, ya iba a culminar su función, ya había terminado lo que tenía que haber hecho allá en Betel, ya lo había culminado, ya lo había terminado, ya iba de salida. Y aquí con nosotros es lo mismo. Lo importante no es comenzar, lo importante es terminar. Por eso Pablo dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. amén. Aquí, creyentes, hermanos, pastores, es darle continuidad a lo que Dios te ha enmendado, terminándolo conforme Dios te lo ordenó en aquel entonces. Yo no sé cuántos años Dios te ha hablado, Dios te ha escogido, pero no interrumpas tu llamado, no interrumpas que la misión que Dios te ha dado, no
engañar, hermano. Amén. Los ofrecimientos van a ser muchos. Hace algunos años me llamaron. Bueno, yo estaba viviendo allá en Sacramento y uno de las asambleas me dice: hermano, hay una iglesia a un lado de San Francisco. ¿Cómo se llama? Santa Bárbara. No. Es un pueblito cerquitas ahí. Oakland. Sí, ya. En Oakland. Y me dice: mira, vas a tener tu cheque, vas a tener tu casa y vas a tener una iglesia. No más dime. Yo soy bien hogareño, hermano. Yo, como México, no hay dos. Pero no era tanto el país. Mi llamado no está en Estados Unidos. Y quiero decirte, tengo 5 hijos y mis 5 hijos viven en Estados Unidos, en Nebraska. Y sería una buena incentivo. Mis hijos para poder decir: pues vámonos a Estados Unidos, mujer, mira, aquí estamos ella y yo, como cuando comenzamos. Estamos solos. Gloria a Dios. Pero nuestro llamado, yo hasta ahorita no he sentido que mi llamado está allá. Allá hay muchos que están llevando el evangelio. Mi visión está. Ahora, volviendo con este hombre, si ya estaba a punto de lograr todo, ¿por qué tuvo ese detalle de descuido? Y es aquí donde tú y yo tenemos que percibir si hay algún descuido que no estás considerando, que no estás poniéndole atención. Ven a la presencia de Dios y habla, conéctate con el Señor. Amén. Y Dios te va a ministrar y Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Pero fíjate bien, hermano, lo que sucedió. Y nos quedamos en el versículo 21. Dice: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. 22. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. He ahí las consecuencias. Muchas de las veces lo que vemos es la oferta, pero no estamos viendo las consecuencias que va a traer eso. Y así es el diablo, hermano. Fíjese lo que, hablando del diablo, porque a veces no mencionamos ya al diablo, ¿verdad? Aunque no es bienvenido, pero tienes que mencionarlo. Tienes que hablar del pecado en tu iglesia. Tienes que hablar de santidad en tu iglesia, hermano, entiéndalo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo has publicado y eso lo has hablado. Que sin santidad, que si tu vida no se santifica, que si tu vida no se consagra, que si no buscas de Dios, no verás la gloria de Dios, no irás a la presencia de Dios. Háblales de santidad. Amén. Y dice la palabra de Dios: cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Muy amable el profeta. Y yéndose le topó un león en el camino y lo mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. ¿No le había dicho el Señor que él no iba a estar en el sepulcro de sus padres? El león se lo comió. El león se lo tragó. Y el león hoy en la actualidad anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso tenemos que entender y considerar las palabras. Algunos me dicen: ay, estás predicando a los judíos. Aquí yo no veo ningún judío. ¿Qué es para los judíos? ¿Y por qué
si es para los judíos, lo tengo aquí. El mismo Dios del tiempo pasado es el mismo Dios de este tiempo. Así es de que, amado hermano, yo quisiera que usted y yo entendiésemos esto. No nos vaya a salir un león y robe la visión que Dios te ha dado a ti. Porque cada uno de los ministros que estamos aquí vamos a dar cuentas. Vas a dar cuentas. Ciertamente somos bien favorecidos, somos bien bendecidos. Dios nos ha puesto en un lugar muy, muy especial entre el pueblo. Pero eso no quiere decir que cuando estés en la presencia de Dios, Él va a pasar desapercibido tú. A ver, Olalia, ven para acá. Ay, es que yo era el presidente del consejo. Pásate pues. Queremos de no estar en la misma condición de aquel profeta, varones. Que Dios nos hable, que Dios nos ayude. Y termino con este pasaje de Isaías 26:3. Todos lo conocemos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. El que se va a morir, y no por COVID. Dice el Señor que hasta los cabellos están contados. Tus cabellos están contados. Estos tiempos que estamos viviendo, más que vivir una vida de temor, es para decirle: Señor, estoy confiando en ti. Amén. Estoy confiando en ti. Sí, gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes, hermanos. Y pues que Dios los bendiga.